Un cordial saludo afectuoso a todos nuestros alumnos de este curso interesante, curso de Pentecostalismo y Posmodernidad. Es un curso que hace ya algunos algún par de años, quizás uno más, que lo elaboramos con el propósito de presentar a ustedes los grandes retos y desafíos que tenemos hoy como iglesia ante esta realidad que se nos presenta de la posmodernidad. En esta posmodernidad o en este contexto que estamos viviendo se presentan cuando menos tres grandes aspectos muy importantes a considerar en nuestros retos y desafíos que tenemos por responder a ellos. Me refiero a la secularización. La secularización como fenómeno que ha invadido al mundo religioso y ha puesto en riesgo y en peligro a las iglesias en esta separación que ha vivido de iglesia y Estado, en esta radicalización de la cuestión cultural como respuesta a muchas necesidades humanistas del ser humano. Pero también tenemos por allí otro gran reto que es la globalización. Y enseguida estaremos hablando un poco más de la globalización en este apartado. Y la tercera es la posmodernidad, con sus grandes retos y desafíos que hoy presenta, pero sobre todo en Europa, en los Estados Unidos, América Latina son todos una serie de países subdesarrollados que quizás aún no está muy radicalizado, muy exacerbado todo lo que es esta cuestión que trae la posmodernidad. Así que lo que vamos a ver hoy es esa globalización. Y el primer aspecto tendríamos que ver qué es la globalización. Y aquí tenemos una definición muy sencilla que dice: la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial. Por eso es que a la globalización se le llama también mundialización. Y esto consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados socioeconómicos a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter específico. La globalización es una realidad mundial que se caracteriza por los rápidos avances tecnológicos, los cambios sociales y políticos, la hegemonía del mercado, la imposición de una cultura de masas, las redes informáticas, la homogeneización de estilos de vida, modas y valores. En este contexto, las religiones y particularmente el movimiento pentecostal ayudan a un anclaje cultural que contribuye a superar la incertidumbre y esa fragilidad. Es por ello que la misma globalización crea un mercado religioso que atiende a sectores desesperados en búsqueda de una simbología y bienes de salvación que les den sentido de vida en un mundo desesperanzador. Uno de los lastres de esa globalización es la desesperanza. Un mundo desesperanzado. Así que veamos la transición pentecostal en ese contexto globalizado, cómo es que se ha venido realizando. Ahora entonces podemos decir que la globalización, de acuerdo a ciertos escritores, presenta cierta ideología fundamentada en 6 principios. Vamos a ver esos 6 principios. Y en primer lugar, podemos decir que la globalización es una ideología totalizante. Una ideología totalizante.
El mercado, entonces, es la síntesis y la esencia dominante. El mercado es el alfa y la omega en esta globalización. Este es el criterio central bajo el cual todos los demás aspectos humanos son enfocados. El mercado es concebido como total, sin resquicios, y desde él se interpretan los demás hechos de la realidad. El mercado se convierte en una religión, sustituyendo así a las restantes religiones históricas, o al menos relativizándolas. Importante considerar este aspecto de su primer principio. El segundo principio dice que es una ideología excluyente. Determina en este principio quiénes están en el centro del mercado y quiénes no. Pueden estar en el centro aquellos que tienen la tecnología, el criterio tecnológico, que es el que permite estar fuera o en el centro del mercado. Lo tecnológico acelera la competitividad y hace crecer el capital. La riqueza aumenta de manera desigual, privilegiando a unos pocos y excluyendo a las mayorías. La competencia está relacionada al consumismo. Si consumes es porque puedes competir y compites porque puedes consumir. Así que predomina también en la globalización el consumismo. Es aquella filosofía que dice: tanto tienes, tanto vales. El poder de compra es predominante. En tercer lugar, vemos que la globalización es una ideología del fin de la historia. Este es un concepto que manejó el economista y también sociólogo Fukuyama, donde dice que triunfa la ideología del fin de la historia. Es un concepto hegeliano, y también Fukuyama, en el tiempo más moderno, que habló de ello cuando vino la caída del muro de Berlín, la derrota del comunismo, y cuando el mundo se volvió unipolar. Fue el fin de la Guerra Fría. Y entonces se sobreexaltó ese concepto hegeliano del fin de la historia. Así que en este aspecto se juega la variable fatalista. Esto que hacemos no es la perfección, pero vivimos en el mejor de los mundos posibles. Además, el mecanismo que se va dando es imparable, va de manera progresiva hacia ese fin de la historia según el concepto hegeliano y el concepto de Fukuyama. Pues nos guste o no, dicen, sigue el mejor rumbo posible. La eficacia de la modernización es la competitividad, la racionalidad, etcétera. Todas estas cosas. Se proclama la muerte de las utopías y la aceptación al sistema mercadológico impuesto por la globalización. La única utopía posible ahora para el ser humano o para la humanidad es el mercado. Y eso define qué tanto puedes alcanzar de riqueza o de valor en esta competencia mundial. En cuarto lugar, tenemos que la globalización es una ideología de control. Las compañías transnacionales, especialmente las megatransnacionales, imponen los criterios de producción y consumo. Los medios de comunicación no críticos ayudan a forjar las ideas, los gustos, las estéticas y las decisiones electivas para el consumo. La industria cultural hegemoniza los valores imponiendo los suyos. Es una estrategia psicosocial que busca desarmar la mentalidad crítica de la gente. Ciertamente no comulga con esos valores, queda excluido de la convivencia normal de la especie
y es proyectado a una existencia en la incertidumbre permanente. En quinto lugar, o la quinta ideología de la globalización, es una ideología de cambio funcional, pero no sistémico. Los cambios son diseñados por los bloques de poder, el bloque del dólar, del euro y sus aliados. Las mayorías de la humanidad son objetos del proceso de cambio y no sus gestores. Los cambios son entonces de funcionalidad porque responden a las reglas del sistema global. Entonces, esa es la quinta ideología también, muy importante entenderlo. La sexta ideología de la globalización es que es una ideología vacía. No tiene realmente contenidos teóricos de peso, sino que se impone por la fuerza de los hechos. Sus máximos valores se agotan rápidamente en la propaganda. La libertad es entendida como libertad de consumo. La individualidad también es confundida con el egoísmo sistemático y sistemático. La modernización es el dominio de los mercados periféricos a manos de los mercados centrales. La despolitización, es decir, crítica de lo político como hecho fracasado del pasado, pero donde se impone la política dirigida por las economías de mercado. Entonces, podríamos evidenciar algunas influencias de los principios de la ideología global en el discurso y en la práctica del actual pentecostalismo, de nuestro pentecostalismo. El discurso y la práctica pentecostal están en su mayoría de los casos o en varios casos determinados por estas ideologías de mercado, de consumo, de egoísmo, de hedonismo, y eso ha venido a afectar los principios también y los valores de este movimiento pentecostal. Hoy vemos cómo el pentecostalismo vive una transición muy marcada hacia la globalización. Vivimos la globalización de los pentecostalismos, su crecimiento numérico y su publicidad en diferentes medios tecnológicos están modificando y sustituyendo a las iglesias que heredaron de sus ancestros en el origen de este movimiento, su fe, su doctrina, su misión, y que ahora están viviendo una crisis que los lleva a buscar nuevos modelos, nuevas formas de iglesia, nuevas formas de la misión, nuevas formas de pentecostalismo que responda a las exigencias de este tercer milenio que estamos viviendo. Batista Guerra Israel es un teólogo ecuatoriano pentecostal. Él dice que existe una transición global dirigida por líderes pentecostales de América, aunque también existe, dice, una transición que es condicionada por la misma globalización. Se dan los dos movimientos. La transición del pentecostalismo, entonces, dice él, tiene sus características generales. Una de ellas, dice, es que hoy el pentecostalismo y los nuevos movimientos religiosos son parte prácticamente muy unidas a esa visión del mundo, a esa visión global y de un nuevo proyecto cultural, económico, comunicacional y social vinculado a esa globalización. En segundo lugar, el pentecostalismo vive un constante proceso de cambios y de integración de características de diferentes corrientes eclesiales y pensamientos teológicos, lo que le hace experimentar mutaciones y transformaciones constantes. Tercero, se está produciendo una desinstitucionalización de lo religioso en las sociedades contemporáneas. En lugar de desaparecer el papel de la religión, se ha inducido a su propagación. Es lo que se llama
una desregularización de la religión, donde nadie puede asegurar su control. Esa realidad hace florecer religiosidades y una búsqueda de espiritualidades muy diversas. En cuarto, él habla, dice, surgen ahora diversas opciones litúrgicas, diferentes modelos religiosos disponibles a las comunidades de fe, pentecostales y no pentecostales, llenos de simbología y liturgias e identidades, dirigidas a receptores capaces de darles un valor espiritual y adoptarlos como propios. Enseguida tenemos la iglesia, entonces pierde el monopolio religioso, teniendo que competir con otros movimientos religiosos alternativos dentro del mercado. También dice que han estado naciendo nuevas realidades de ser iglesia. Entonces parecería que todas las iglesias, incluyendo la Iglesia Católica Romana, si desean crecer y fortalecerse, deben adoptar rasgos prominentes de esa pentecostalidad. Las iglesias y congregaciones del protestantismo histórico que han adoptado modelos de pentecostalidad pasan por el proceso de diversas formas. Uno, adoptan modelos pentecostales que permanecen al interior de la misma confesión sin llegar a la ruptura. Conviven en la tradición histórica con esos cambios de pentecostalidad. Una misma denominación, en segundo lugar, puede presentar varios rostros pastorales y de misión. Y en otras, en tercer lugar, denominaciones e iglesias, se producen escisiones o divisiones al no poder coexistir ambos modelos, la que traen de sus raíces protestantes, evangélicas o pentecostales, con ese nuevo sincretismo, nuevos elementos agregados de esos movimientos que en esta globalización se han podido observar. Crece el desafío del ciudadano en el contexto urbano que vive la tensión entre pertenecer a una iglesia grande que le brinde visibilidad, autoestima y seguridad, pero al mismo tiempo necesidad de la iglesia pequeña para que le aporte a su identidad y necesidades cotidianas. Esa tensión está acrecentando la movilidad de feligreses de una iglesia a otra, de congregación grande a iglesias pequeñas y viceversa. Esto es muy común y sucede de manera continua, esos cambios de membresía de un lugar a otro en estas condiciones que aquí estamos presentando. Hoy las prácticas culticas y pastorales, y más en algún caso de carácter doctrinal, no tienen fronteras. Mucha gente hoy oímos decir que es lo mismo este lugar a aquel, que es la misma fe o que es la misma doctrina, porque hay cierta ignorancia acerca de los fundamentos doctrinales de su iglesia naciente o donde nació, de la iglesia pentecostal donde él nació. Se promueven unas ciertas ideologías pragmáticas y de éxito personal que desarrolla un liderazgo de poder y gerencial, con el peligro de una ética social y personal muy frágil, porque convierte a las personas en consumidores de una religión de mercado. En este tipo de ideología pragmática cuadra la llamada teología de la prosperidad. Bien, y en último lugar tenemos que de pronto en este tiempo de la globalización, el fundamentalismo se convierte como un colchón
de las políticas neoliberales, consciente o inconscientemente. La transición del pentecostalismo acontece porque existe una crisis de los modelos tradicionales de las iglesias. Esos modelos tradicionales no responden adecuadamente al complejo contexto de la globalización. Así que la globalización encontró dormida a la iglesia, que por mucho tiempo se acomodó de manera estática, pasiva, a las estructuras sociales, políticas, económicas y las propiamente religiosas y culturales. Esta actitud de acomodamiento que tuvo la iglesia recién en el pasado sigue vigente en muchos todavía. Esa actitud conservadora, esa actitud de gueto, esa actitud de encerrarse en sí misma. Las iglesias se están dejando llevar por las comodidades que oferta esta globalización y están haciendo a un lado la misión en su más puro sentido. Arturo Piedra, teólogo de la región del país de Costa Rica, San José, Costa Rica, presenta los aspectos religiosos que determinan la comodidad de la iglesia ante la globalización. Él dice que uno de los aspectos que revelan esa situación de las iglesias hoy, tanto evangélicas como pentecostales, es el poder de la televisión evangélica. Todos sabemos que en los últimos años las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, carismáticas o neopentecostales se han visto conectadas con otras percepciones religiosas externas por medio de la influencia de las redes de televisión evangélica. Esto ha producido una manera distinta de ser iglesia cristiana. Podemos llamarle mejor iglesia del aire, iglesia satelital, iglesia cibernética o iglesia electrónica. Y bueno, mucha gente va a mirarles y va a percibir en ellos una manera distinta, una influencia distinta de ser cristiano, un cristiano virtual, un cristiano influenciado por esas predicaciones de prosperidad, por esas oraciones que tienen un sentido de transacción económica con Dios, etcétera. Una fe que solo resulta en el hombre a cambio de algo que te ofrece la divinidad. También encontramos ahora, de acuerdo a Arturo Piedra, este otro aspecto religioso de un carácter postdenominacional de las iglesias. Es decir, la influencia de estas redes televisivas transnacionales fortalece de manera efectiva la naturaleza postdenominacional del protestantismo en los últimos años, hecho que ha contribuido a que los viejos lazos que unían a los creyentes con sus iglesias protestantes mermaran considerablemente. El postdenominacionalismo, dice Arturo Piedra, se caracteriza por la disposición de los creyentes a cambiar de trincheras denominacionales como en una apertura a nuevos simbolismos religiosos muy distintos a los de sus iglesias de origen. Al fin de cuentas, de pronto al miembro le da lo mismo o simplemente encontró un mayor atractivo en otro lugar y después va a encontrar
otro lugar más atractivo, con una mejor liturgia, show o escenario, y también allí va a realizar sus cambios de lugar. Una composición heterogénea de la membresía que se mueve de una congregación a otra. La presencia de sectores diversos indica que tal fenómeno no es asunto de personas con simplicidad intelectual que se dejan impresionar por novedades religiosas. La competencia entre iglesias y pastores también es más pronunciada. Parece indicar que los creyentes han tomado más conciencia de su protagonismo en las iglesias, midiendo, aceptando o rechazando las ofertas de mercado religioso. Él es el cliente y él tiene el derecho, o al menos así lo llega a asumir, de elegir o de escoger donde mejor le parezca o donde estén las mejores ofertas desde su propio concepto. Hay en este tiempo de parte de la iglesia ciertos sueños megalómanos. El campo religioso se ha visto presionado por la idolatría del crecimiento y de las ambiciones megalómanas. Las iglesias son presionadas a embarcarse en proyectos de líderes religiosos que, por haber contribuido o construido una mega iglesia, se sienten llamados a exhibir su egomanía. En este esquema, las iglesias verdaderas son las iglesias grandes, aquellas que tienen lugares de estacionamiento y funcionan con grandes presupuestos financieros. Así que se está cayendo en la trampa de hacer del crecimiento lo mismo que los medios de comunicación secular hacen del rating. Las congregaciones pequeñas no encuentran cabida en la megalomanía evangélica. De ahí la presión que sufren para crecer, cueste lo que cueste, independientemente del sacrificio de los principios que ello implique. En esta situación, las iglesias pequeñas o las iglesias del medio rural en realidad tienen pocas posibilidades de permanecer, porque se encuentran limitadas para ese crecimiento numérico. Hay una relación también muy directa de evangelio y el dinero. En la actualidad se destaca un tipo de reduccionismo económico, expresado especialmente en sectores religiosos nuevos de corte neopentecostal. Es un enfoque unidireccional de la fe donde lo que calza muy bien es la teología de la prosperidad, y la teología de la bendición queda desplazada por este pensamiento de la prosperidad y los razonamientos que presentan la fe cristiana básicamente como la vía apropiada para alcanzar riquezas materiales y salud física. Y esa es la oferta de estos movimientos pentecostales o neopentecostales que han asimilado, que han tomado estos criterios en sus movimientos. Estos movimientos han sustituido la ética protestante, de aquella que se hablaba por Max Weber sobre el ahorro y el trabajo. Lo han sustituido por una visión religiosa basada en la ética, en el facilismo mágico religioso de la prosperidad. Y así vemos finalmente el culto como un entretenimiento. A partir de la renovación litúrgica actual, la predicación es un ingrediente más, pero no es el más importante del culto o de nuestra liturgia. Se está entonces ante una clara reforma del culto, en la cual el lugar de la música compite con el papel de la predicación.
el boom de los músicos cristianos, encontró de pronto el púlpito vacío de las iglesias. Es decir, hubo allí una laguna. Sucedió en medio de una crisis de la predicación. Y esa presencia de una nueva generación de evangélicos, mayormente jóvenes, motivados por la cultura del entretenimiento que predomina en todos los ámbitos de la cultura secular, donde se prefiere más la superficialidad, el show, la vacuidad en el culto. Existe entonces el peligro de convertir un fin último, el entretenimiento en nuestras actividades. La iglesia en un lugar más de recreación, y también conlleva el riesgo de convertir a los pastores y liturgos en meros animadores de un buen ambiente y nada más. Las iglesias entonces son puestas forzosamente o forzadamente en un molde que responde a la globalización. Por lo tanto, ese molde global exige cambios radicales en las prácticas y creencias de la iglesia. Veamos ahora la transición global del cristianismo. No solo incluimos a los pentecostales, también se puede incluir aquí a los protestantes, a los evangélicos e incluso los movimientos carismáticos que han salido de la Iglesia Católica Romana. Actualmente las misiones e iglesias modernas de perfil pentecostal tienen un plan mundial que pretende cambiar de manera radical el contenido del mensaje, las estrategias misioneras y hasta las estructuras tradicionales de la iglesia. Así que el movimiento mundial de crecimiento nos hablan de la nueva iglesia que necesitamos hoy en este contexto. Me puse a analizar cuántas de esas propuestas nos hace el movimiento de crecimiento de este siglo XXI. Y bueno, tenemos muchas propuestas o nuevos paradigmas de iglesia. Tenemos iglesia con propósito, tenemos el DNI, el desarrollo natural de la iglesia, tenemos iglesia simple, tenemos el modelo de Antioquía, tenemos el modelo de iglesia única, tenemos varios modelos, son un número grande de propuestas de iglesias que se acomodan o se adecúan de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y cuando nos metemos en esas líneas, entonces se requieren nuevos congresos, nuevos tallereos, nuevos seminarios, nuevos conceptos e ideas para poder entender el modelo de iglesia que hoy se requiere o que necesitamos para responder a estas necesidades eclesiales que hoy se nos presentan como las más viables y quizás hasta como las únicas que nos pueden traer un crecimiento importante en nuestra iglesia. Bueno, estamos teniendo un poquito el problema de que se nos va la luz, pero vamos a continuar adelante. Así que la propuesta de una transición global del cristianismo y principalmente del pentecostalismo, pues tenemos por allí una que es muy importante, una propuesta que hace Peter Wagner, ¿verdad? Una transición que él llama la nueva reforma apostólica y que implica que la iglesia tenga una nueva estructura en primer lugar, es decir, una transición de autoridad burocrática a una autoridad personal, de una estructura
legal a una estructura de relación, de control a coordinación y de liderazgo racional a liderazgo carismático. También habla, en segundo lugar, de un liderazgo apostólico en esta nueva reforma apostólica, ¿verdad? A nivel de la iglesia local, los nuevos pastores apostólicos en el concepto de Wagner son los líderes de las iglesias. En el cristianismo tradicional, los pastores son tomados como los empleados de las iglesias. Es una cuestión entonces de confianza. Las nuevas congregaciones confían en su pastor y las congregaciones tradicionales confían en juntas y en comités. Pero el nuevo liderazgo funcional, pragmático y que va a traer un mayor desarrollo en el concepto de Peter Wagner es el liderazgo apostólico, ¿verdad? Donde el apóstol está en la parte más elevada, enseguida el profeta y luego los demás ministerios, el evangelista, el pastor y el maestro. Entonces, una iglesia que funciona con los 5 ministerios prioritarios o bíblicos, puede agregarle más, pero estos son los más importantes, los básicos o fundamentales. Es una iglesia sana, es una iglesia que tiene muchas posibilidades de crecimiento y de multiplicación. También, en tercer lugar, se habla dentro de la nueva reforma apostólica, la nueva metodología de educación teológica. Es una metodología que se utiliza no a través de los seminarios tradicionales, donde los alumnos tenían que estar internados o tenían que pasar 9 meses de estudios durante 4 o 5 años para lograr una licenciatura o un bachillerato, un estudio de nivel medio alto, ¿verdad? Ahora no. Ahora, en este concepto, en esta nueva metodología de educación teológica, de acuerdo a la nueva reforma que aquí se nos presenta, la educación es una educación a través de talleres, de congresos, a través de encuentros, a través de seminarios. Es una manera de preparar de forma express, de forma más rápida a los miembros para que puedan ser buenos evangelistas o para que puedan ser discípulos dentro de la iglesia y realizar ese crecimiento y esa multiplicación que la iglesia necesita. Y de allí saldrán los líderes, de allí saldrán los pastores, aquellos que demuestren una mayor capacidad, que hayan asimilado mejor esas enseñanzas, y ellos van a ser posteriormente los que realicen los encuentros, los que hagan los talleres, los que formen discípulos, los que traigan el crecimiento y la multiplicación a la iglesia. Es un concepto que viene o es original de esta línea de la nueva reforma apostólica, aunque ya otras iglesias han adoptado las mismas características, aunque sea con otro nombre, o lleven otro nombre, pero son de ahí de donde salieron. Habla también la nueva reforma apostólica de un liderazgo con visión, ¿sí? Muchas iglesias tradicionales son guiadas por la herencia, es decir, por ese pasado, por esa doctrina que ya quedó desfasada. Y entonces se habla de que entonces necesitamos orar por una renovación, buscar la renovación, lo que significa entonces que debemos ser, por un lado, lo que éramos, que tengamos esos fundamentos, pero por otro lado, los líderes de las nuevas iglesias apostólicas son guiados por la visión, no son guiados por la institución, no son guiados por el pastor, sino por la visión de alguien que tiene los créditos y la capacidad para mostrar esa visión a la iglesia
y conducirla hacia nuevos derroteros, nuevos desafíos que se presentan en el contexto. La visión entonces se sintetiza en lograr alcanzar muchos grupos de células. El futuro es lo que importa al líder. Los campos de evangelización son sustituidos por las células, llenando un territorio geográfico, una zona a través del trabajo celular, de la supervisión o del liderazgo que se va a ejercer desde esa perspectiva. También tenemos los estilos contemporáneos de adoración que presenta la nueva reforma económica, la nueva reforma apostólica. Los líderes de adoración vienen a reemplazar a los directores musicales. Los teclados han reemplazado a los órganos tradicionales de tubos, a los clásicos. Los equipos casuales de adoración han reemplazado los coros de toga. Los proyectos con transparencia han reemplazado los himnarios, ya no son necesarios. 10 a 12 minutos de cantos congregacionales se convirtieron ahora en una hora o hasta una hora. Esta nueva adoración ya es parte de la población juvenil que reconoce la liturgia y la himnología, más bien que desconoce la liturgia y la himnología tradicional. En muchos casos les solicitamos que nos canten un himno antiguo y no lo conocen, nunca lo han oído, ni saben cómo va, ¿verdad? Porque están solo con la himnología nueva, ¿verdad? Y estas liturgias con esta forma de adoración han desplazado la prioridad que tiene la predicación en las iglesias locales. Parece ser que la prioridad es el show, el entretenimiento, el aspecto emocional, la danza de la iglesia, etc. Y eso está también afectando a las iglesias en la actualidad. Iglesias también que deben tener una gran disponibilidad financiera. En las nuevas iglesias apostólicas, en esta nueva reforma apostólica, la congregación prorrumpe con gritos y aplausos emotivos como en una competencia atlética, al momento en que el pastor anuncia que recibe la ofrenda. Es decir, la ofrenda despierta esa emoción en los dadores que son alegres, que comparten sus recursos, pero que lleva un sentido de intercambio con la divinidad. Te doy, pero tú me das. Estoy sembrando una semilla y esto que estoy haciendo es porque Dios ha hecho un pacto de prosperidad para mí y yo lo he hecho con Él. Y entonces, con toda libertad y con alegría, como dice el texto, Dios ama al dador alegre. Yo doy de lo poco que he recibido o de lo mucho que he recibido, doy mi ofrenda o doy mi diezmo o doy mi donativo, pero Dios me va a multiplicar 100 veces o hasta 100 veces más lo que yo estoy dando. Y esto lo va a enfatizar el que está dirigiendo, que puede ser el mismo líder o el que a veces se entretiene más en esta parte que en la predicación el líder que está dirigiendo. Entonces, pues todos estos son los acontecimientos que están sucediendo en este tiempo que estamos viviendo. Hay un libro que habla en este sentido sobre la nueva reforma apostólica del propio Peter Wagner. Hay otro de Don Miller que escribe un libro titulado Reinventando al protestantismo americano, ¿verdad? Y así hay varios libros que se pueden consultar al respecto de lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Veamos ahora finalmente un aspecto importante que tiene que ver con las tendencias del pentecostalismo que vivimos en este tiempo de globalización.
¿sí? ¿Qué tendencias más importantes se están presentando del pentecostalismo hoy? Y en primer lugar, yo lo que tendría que mencionar, que el pentecostalismo pasa por un proceso de cambios y transiciones debido a la globalización. Hoy las iglesias viven un contexto donde las doctrinas religiosas dejan de ser herméticas, cerradas, debido a las influencias de la globalización. Están abiertas, ¿verdad? En esos ámbitos religiosos, políticos, económicos, ideológicos y cultural que estamos viviendo en este proceso global. Debido a ese contexto, las iglesias evangélicas, principalmente las pentecostales, han entrado en un proceso de cambios y transiciones en sus creencias y prácticas religiosas. Entonces, el pentecostalismo clásico, que impactó por sus creencias, prácticas y liturgias particulares, por su espiritualidad, ahora ese pentecostalismo clásico es diferente al actual pentecostalismo que se está viviendo en esta transición global. Este nuevo pentecostalismo tiene diferentes rostros, tiene diferentes características y se pueden encontrar presentes en las iglesias hoy del protestantismo histórico y también del catolicismo, y no se diga del pentecostalismo. Existe entonces una influencia mutua de creencias, prácticas y liturgias entre las iglesias pentecostales, iglesias del protestantismo histórico y del catolicismo. Puedo ver con claridad cómo algunas iglesias pentecostales ahora enfatizan, radicalizan, llevan hasta el extremo la doctrina de la gracia. Otras iglesias pentecostales con una doctrina calvinista, etcétera, y que está ocurriendo ahora en este tiempo, pero que estas iglesias están importando y exportando a otros movimientos religiosos de su misma fe o de su mismo movimiento pentecostal esta clase de prácticas. Así que hay esa influencia mutua de creencias y prácticas y liturgias entre estas iglesias. En este sentido, el pentecostalismo continuará experimentando cambios en sus creencias, prácticas y liturgias, pero esos cambios serán determinados por la globalización. El pentecostalismo seguirá flexible a la moda, al consumismo y al hedonismo promovido por el mercado global. Si el liderazgo pentecostal no define y determina cuál será su posición frente a la globalización, muy pronto tendremos iglesias pentecostales con un mosaico de creencias, prácticas y liturgias cambiantes y transitorias, si no es que ya está sucediendo. Un pentecostalismo sin identidad, mejor un pentecostalismo despentecostalizado, marcado por la ausencia de la teología, la espiritualidad, la misionología, la liturgia, la neumatología clásica pentecostal, que fue uno de los elementos fundamentales que le dieron al pentecostalismo ese crecimiento, esa multiplicación, ese crecimiento explosivo, sobre todo en América Latina y también en África, ¿verdad? Tenemos también que la confluencia de métodos tradicionales evangelísticos y métodos de crecimiento hacen que las iglesias manifiesten o se inclinen por esos métodos de crecimiento. Sin embargo, dice, algunas iglesias exteriorizan desconfianza o temor a los métodos de crecimiento. Entre estos está el liderazgo pentecostal que le tiene desconfianza al movimiento del G12, es el de mayor controversia en la actualidad. Las iglesias que han aceptado y apropiado los métodos de crecimiento experimentan una transición
al pasar de ser una iglesia con células a ser iglesias celulares. Eso es el ideal que algunos movimientos tienen como proyecto de llegar a ser iglesias celulares, ¿verdad? Mega iglesias. La forma de evangelismo de las iglesias modernas pentecostales seguirán sustituyendo o reformando los métodos tradicionales del pentecostalismo clásico que llegó a nuestro continente latinoamericano a principios del siglo XX. Los métodos de crecimiento continuarán marcando una influencia sostenida hacia las iglesias tradicionales. Los asumirán como parte de sus programas evangelísticos de iglesias con células y otras que se transformarán en iglesias celulares. Los métodos de crecimiento tomarán auge en la población de contextos urbanos. El avance de las urbanizaciones y el crecimiento de poblaciones urbanas en busca de soluciones instantáneas a sus problemas permitirán a las iglesias modernas pentecostales continuar usando los métodos del crecimiento en la búsqueda de lo novedoso y de aquello que responde más apropiadamente a las necesidades de esa clientela religiosa. Tenemos otro aspecto, otra tendencia, que es la movilidad de los miembros de las iglesias pentecostales y del protestantismo histórico. Las actuales generaciones pentecostales, a diferencia de las que nos precedieron, no encuentran razones para defender ya su tradición religiosa. Los creyentes de hoy no ven problema en consumir iglesias, cambiar de iglesias, en la cuestión de cambios de liderazgos, en sus necesidades personales. Lo hacen de una manera indiscriminada, a su antojo, según sus gustos y necesidades, y exigen que las iglesias cumplan con una serie de demandas de tipo personal y familiar. Y si no las tienen, esa serie de demandas, entonces amenazan con irse, con realizar un cambio de iglesia. Las iglesias que se quedan entonces cortas respecto a las exigencias de la presente generación, esas iglesias y los pastores que no encajan con sus aspiraciones serán simplemente cambiados por otros, aunque en otra época hayan sido sus mentores espirituales, los que los hayan bautizado, los que los hayan formado como discípulos. La movilidad entonces de miembros de una iglesia a otra continuará por propia disposición de los creyentes a cambiar de trincheras o de denominaciones. Lo harán como una apertura a nuevos simbolismos religiosos en la búsqueda de algo mejor para sus necesidades que ellos dicen tener. La competencia entre iglesias y pastores también será más pronunciada. Las iglesias y los pastores de esas iglesias sobrevivirán a la competencia a medida que sus estrategias proselitistas sean atractivas y flexibles. Los nuevos creyentes que han tomado más conciencia de su protagonismo en las iglesias estarán a la expectativa midiendo las ofertas del mercado religioso. También otro aspecto importante en estas tendencias es el crecimiento numérico en las iglesias pentecostales y del protestantismo histórico. El crecimiento numérico de miembros en las iglesias está en la mentalidad de los pastores y pastoras. Todo lo que se hace en función del crecimiento numérico es en función de ello, ¿verdad? Existe un ambiente de celebración entre el liderazgo evangélico y principalmente entre los pentecostales que se enorgullecen por el acelerado crecimiento numérico de sus iglesias.
El campo religioso se ha visto presionado por la idolatría del crecimiento y de las ambiciones megalómanas. Las iglesias son presionadas a embarcarse en proyectos de líderes religiosos que por haber construido megaiglesias se sienten llamados a exhibir su egomanía. En este esquema, las iglesias verdaderas son las iglesias grandes, aquellos que tienen lugares de estacionamiento y funcionan con grandes presupuestos financieros. Las iglesias pentecostales están cayendo en la trampa de hacer del crecimiento numérico lo mismo que los medios de comunicación seculares han hecho, hicieron y hacen del rating de sus programas. Entonces, todos estos problemas ahora son muy visibles en este contexto de globalización que estamos observando. Pero otras de las tendencias es la resistencia a la oración ante la globalización. La reducción, en algunos casos, como argumento de no hay tiempo para orar. Nos llama la atención que a pesar de la avalancha que existe en las iglesias de este tipo globales sobre la adoración, entonces estas mismas iglesias que dicen ser adoradores no le dan importancia a la oración. Y esto es una manera que se está viviendo por parte de muchas iglesias en esta época o en este tiempo de la globalización que nos toca vivir. La oración es una disciplina espiritual que el pentecostalismo considera esencial para la vida cristiana. Fue en la palestra de la oración que se pudo experimentar la unción, la llenura, la presencia del Espíritu Santo, pero que ahora está perdiendo ese valor tan significativo e importante. Fue a través de la oración que se experimentó la sanidad divina de muchos y se sigue experimentando esa sanidad por muchos miembros, pero que ahora está siendo desplazada por una práctica llamada también de guerra espiritual, el descubrimiento de un mundo mágico o demoníaco al que hay que a realizar una guerra contra todas estas presencias espirituales y demoníacas que están allí y que pueden derrotar al cristiano. Eso le ha quitado la mayor importancia y prioridad que tiene y ha tenido la oración en los movimientos pentecostales. Es posible que la oración se siga usando como un arma de guerra espiritual solamente. Ese es el riesgo, y no como una disciplina de formación espiritual para todo buen creyente. La oración recientemente también se utiliza para la confesión positiva de la teología y de la prosperidad. Entonces se ora para recibir, se ora para hacer negociación con la divinidad, se ora para tener, ¿verdad? La oración es como algo que le afirma o le dice a los creyentes que pueden obtener lo que deseen, confesando siempre de manera positiva sus peticiones o declarándolas, y de esa forma ellos van a obtener todo aquello que ellos anhelan o desean. Entonces, aquí también tenemos un riesgo muy importante. Hoy también podemos decir algo que me parece esencial. La Biblia ya no es el centro de la revelación de Dios. Ha sido también desplazada la Biblia en este nuevo contexto que estamos viviendo. Las nuevas corrientes teológicas enfatizan el carácter emocional de la experiencia espiritual de los creyentes
Y en ese sentido, entonces se empieza a hacer de lado lo fundamental que es la revelación bíblica. Deja de ser el centro de nuestras actividades la revelación de Dios para tomar lugar lo emocional, lo experiencial, y la Biblia queda también desplazada. La Biblia poco a poco está siendo quitada del culto pentecostal. El sermón ya no es del gran interés que había antes. Y al desaparecer la Biblia como centro del culto, este culto se transforma en un espacio de entretenimiento. Y entonces, a partir de la renovación litúrgica actual, la predicación es un ingrediente más, pero no es el más importante del culto. Se está entonces ante una clara reforma del culto en la cual el lugar de la música compite con el papel de la predicación. La música, el espacio que toma la música, no le da el tiempo suficiente para que el predicador presente un mensaje amplio. Pero no solo eso, ya se ha quitado dentro de las predicaciones temas tan importantes como el pecado, como la santidad, como la llenura, como el fruto del Espíritu Santo, y cada vez más son las predicaciones breves, sencillas, que llevan más entretenimiento, pero menos sustancia del mensaje bíblico. Existe el peligro entonces de convertir en un fin el entretenimiento en el culto, en vez de hacer de la predicación el punto más importante. Está presente también la tendencia a usar la Biblia para asuntos de carácter mágico religioso, convirtiéndola en un amuleto para prevenir enfermedades y catástrofes personales o familiares, además como un medio de fundamentación de las teorías y prácticas de la prosperidad y del hedonismo. Bueno, todas estas cosas estamos viendo como tendencias en esta globalización. La espiritualidad también ha cambiado en este mundo material financiero. La espiritualidad se presenta como una tensión frente al enemigo, el cual es definida como el mal, que se expresa desde la perspectiva pastoral como una guerra espiritual frente a los elementos, a los demonios, a los espíritus territoriales, a las huestes y a las potestades. Seguramente esto no tiene tal vez nada de malo, pero el hecho de que eso nos haga olvidar cuáles son los verdaderos conceptos espirituales y los más importantes que debemos de tener, nos lleva a dejar de lado lo básico, lo esencial, y a tomar lo periférico en vez de lo central. La actitud espiritual es un vivir en oposición al mundo, que es conceptualizado a todo aquello que arrebata la prosperidad o bienes materiales que Dios dispone para los creyentes en este tipo de bendición. Es un enfoque unidireccional de la fe, donde calzan la teología de la prosperidad y los razonamientos que presentan la fe cristiana, básicamente como la vía apropiada para alcanzar riqueza material y salud física. Es la espiritualidad la que explica el origen de los problemas de salud, al igual que las depresiones sociales y económicas, a partir de conspiraciones ocultas de las divinidades que solo los pactos y siembras pueden romper, para luego producir, cual amuleto, toda suerte de bendiciones. Bueno, también podemos decir que existe la tendencia de discontinuidad de la fe evangélica en la familia. Las nuevas generaciones
cristianas pentecostales, es independiente en asuntos de religión y con tendencia a secularizarse. Es una generación que decide por cuenta propia. La niñez y la juventud que va creciendo tanto dentro de la iglesia y fuera de ella, es posible que no sigan las tradiciones religiosas de sus padres y decidirán por cuenta propia a qué iglesia pertenecer, qué religión profesar o no profesar ninguna, por la falta de un discipulado familiar, por la falta de altares familiares, por la falta de una educación más concisa, más bien dirigida bajo los conceptos doctrinales, espirituales, pentecostales. También tenemos hoy la tendencia de la influencia de apóstoles y profetas contemporáneos. La predicación de los apóstoles y profetas es atractiva para los encuestados. Eso indica que el movimiento de los apóstoles y profetas, dirigido y promovido por las iglesias modernas pentecostales, está incidiendo directamente en la población evangélica a través de los medios de comunicación cristiana, como las radioemisoras evangélicas, la televisión, el internet, etcétera. Muchos medios de comunicación. Entonces tenemos esa influencia de apóstoles y profetas contemporáneos también. Otra tendencia es la ausencia de la glosolalia en las nuevas generaciones pentecostales. Sorprende que la glosolalia esté en proceso de extinción dentro de las actuales iglesias pentecostales. Ya hace algunos años yo leía en el libro del hermano Manuel Gagiola sobre esta situación que está predominando. En esa década de los 90 él hablaba de que estadísticamente existía cerca de un 60% de miembros de las iglesias de las Asambleas de Dios que no habían hablado en lenguas y que incluso se podía encontrar pastores que no necesariamente habían hablado en lenguas para ser pastores. Y comparativamente hablaba de que en la iglesia apostólica había todavía una presencia glosolálica entre pastores y miembros de alrededor de entre el 85 al 92% de sus miembros. Me parece eso muy interesante y ojalá que eso se siga manteniendo en ese nivel estadístico, experiencial en la vida de los creyentes también de nuestra iglesia. Bien, pero también hay un detalle que habría que mencionar. Existen algunos pastores y pastoras, porque también hoy hay iglesias pentecostales con pastoras, que creen en objetos que ayudan a la sanidad divina. Son iglesias neopentecostales sobre todo, carismáticas, que hablan de aceite traído de Jerusalén, que hablan de rosa ungida, que hablan de Biblias ungidas para ahuyentar los malos espíritus de tu casa o para traer prosperidad a tu iglesia o para traer sanidad a la vida de los creyentes. Puede ser que muchas iglesias también pentecostales estén tratando de imitar estas actitudes que han adoptado algunas de estas iglesias neopentecostales porque han visto que han tenido ciertos resultados en la economía, en el crecimiento, en el impacto que producen en ciertas sociedades a las que les comparten este tipo de prácticas religiosas. También me parece esto como punto final, quizás importante, hablar de la deuda histórica
que tienen las iglesias pentecostales con las mujeres. Las mujeres son un elemento importante dentro de la misión de la iglesia. Las mujeres son, en la mayoría de las iglesias pentecostales, el mayor número que existe. Y sin embargo, estadísticamente hablando, los liderazgos dentro de las iglesias pentecostales, en algunos casos está ausente la mujer y en otros casos ya empieza a dársele un cierto lugar, un sitio en ministerios laicos, en ministerios que han, o dones que han recibido de parte de Dios y se les ha reconocido esta función dentro de la iglesia. Pero el día en que la iglesia, en términos más generales, con una visión más profunda, le dé ese espacio a la mujer, reivindique a la mujer en el sitio que debiera de estar para el cumplimiento de la misión, estoy seguro que entonces habrá una mayor efectividad en el desarrollo y en el trabajo de la misión que tiene que realizar el movimiento pentecostal en la actualidad. Y bien, cerramos con la influencia que han tenido la famosa teología de la prosperidad. Esta es una tendencia actual muy importante, presente en las iglesias todavía, en muchas iglesias pentecostales. Y entonces este tema no es menos importante, en realidad es un tema muy importante porque está introduciéndose dentro de la práctica pentecostal la cuestión de la teología de la prosperidad, que para muchos no es una teología, sino que más bien es una teoría de la prosperidad, y que habría que examinarlo, revisar mejor este tipo de conceptos y optar tal vez por una teología de la bendición, como la promesa, dentro de las promesas que Dios le hizo a Abraham, más que una teología de la prosperidad. Revisar muy bien esos textos que son los argumentos o fundamentos que se usan para este tipo de teología, que están descontextualizados, que su fundamentación no es correcta, es como textos fuera de contexto. Entonces yo te invito a que tomemos muy en cuenta estas tendencias y tratemos de dar respuestas a todas estas necesidades que hoy vivimos como movimiento pentecostal en esta globalización. La pregunta que nos queda por hacer, por último, es entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esta globalización religiosa, pentecostal, que en muchos movimientos se está adoptando? ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos que debemos de atesorar, de valorar? Esos principios y valores que necesitamos, sin dejar de mirar el contexto en el que nos encontramos, para dar respuesta también a esos vacíos que se van quedando dentro de la sociedad, dentro de esa cultura, dentro de estos procesos globales y de posmodernidad que estamos viviendo. Bueno, estaremos esperando alguna de tus respuestas. Buscaremos retroalimentarnos en este aspecto a fin de encontrar caminos y respuestas a estas situaciones que hoy nos están bombardeando. Ok, Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante, hermanos alumnos.